El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:26 en la mañana, gracias. Alerto a la audiencia, en instantes, en minutos, más adelante estaremos dialogando con el jurista Ramiro Aguilar Torres. Antes de proseguir con la ronda de entrevistas, voy a dar lectura rápidamente a un comunicado que me han hecho llegar y que me parece importante. Usan nombre de Tepcol para ofertas falsas de empleo en el Ecuador. Atención, póngale ojo a esta noticia. Tepcol, que es una compañía que pertenece al grupo Prosegur, alerta a los ciudadanos sobre la existencia de una modalidad de estafa que ofrece falsas ofertas de empleo en el Ecuador. Personas inescrupulosas y ajenas a la compañía están utilizando el nombre de Tepcol y de sus ejecutivos para solicitar depósitos en dinero por el supuesto pago de permisos para porte de armas y así acceder a una vacante. Tepcol aclara que nunca solicita pagos para participar en sus procesos de selección de talento. La disponibilidad de vacantes se comunica por medio de sus canales de comunicación oficiales en www.tefcol.com/nuestra-medio gente/ofertas-medio trabajo. Se alerta a la comunidad para que no caiga en este tipo de estafas ni realice pagos por este motivo. Una recomendación clave cuando se reciben comunicaciones por correo electrónico es verificar el dominio de la dirección de correo electrónico que siempre debe corresponder, en este caso, @tefcol.com.es o a @prosegur.com. Si detecta alguna irregularidad, se recomienda reportar a las autoridades. Comunicado muy importante porque, claro, en estos tiempos hay mucha gente que necesita trabajo, que está buscando una plaza de empleo, pero que eventualmente podría ser estafada o engañada por inescrupulosos que se toman el nombre de una compañía. Así que, ojo con esto. Usan el nombre de Tepcol para falsas ofertas de empleo en el Ecuador, es la información que nos acaba de llegar. Muy bien. 7:29. El doctor César Valencia tiene la gentileza de atender una entrevista con nosotros en los siguientes minutos. El doctor Valencia patrocina la defensa del ciudadano Brian Pérez, que había sido mencionado en las últimas semanas a propósito del escándalo derivado tras la detención de 2 ciudadanos israelíes que se hicieron pasar inicialmente por agentes de la DEA. Ustedes recuerdan, lo hemos conversado en varias ocasiones, ese caso acá. Uno de los israelíes fue asesinado en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Fruto de esa investigación se ha mencionado también un departamento que supuestamente hay en Quito, que supuestamente también están siendo investigados miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que formaban parte de la caravana presidencial, en fin. Y allí en esa investigación se mencionó al ciudadano Brian Pérez. Doctor Valencia, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor periodista. Gracias por la gentileza. A ver, pongamos un poquito en contexto. ¿Dónde aparece el nombre de su cliente? ¿Por qué fue mencionado en los medios de comunicación a propósito del escándalo de los israelíes? Bueno, mi cliente es víctima o fue víctima de los ciudadanos israelitas y es la persona que alerta a las autoridades competentes a través de su denuncia que presenta ante Fiscalía General del Estado, comunicando, informando el relato, cómo se perpetró esta infracción, esta estafa en su contra por parte de los ciudadanos israelitas, quienes se presentan como unos empresarios internacionales prósperos que realizaban actividades comerciales lícitas y al ser el vecino, al compartir un departamento junto, al vivir al lado de estos ciudadanos israelitas, pues ellos mediante invitaciones y estábamos en estado de pandemia cuando la movilidad era absolutamente restringida, entonces se ganan la confianza, la amistad y a través de esta fachada que ellos utilizaban de empresarios prósperos, allí conocen e invitan a él a participar de una actividad comercial lícita. Como repito, estábamos en estado de pandemia, él como una persona que toma una iniciativa, como un emprendedor, trata de hacer algunos negocios y desafortunadamente termina siendo estafado por los ciudadanos israelíes. Trató de hacer negocios con los 2 israelíes. Así es. Ellos se presentaron como importadores de mascarillas, de estas mascarillas que se denominaban tipo KN95, que son las mascarillas
que se usaban o se necesitaban en ese momento para poder movilizarse, para poder prevenir el contagio del COVID-19. Asimismo, indicaban que ellos habían importado una gran cantidad de guantes de látex y también estaban comercializando pruebas COVID. Con este engaño es como pueden llegar a estafar a mi cliente. Ahora, ¿su cliente les entregó dinero y por eso le estafa? Así es. ¿Cuánto les entregó? Primero, ellos se mostraban como empresarios que comercializaban este tipo de productos. Inicialmente hacen una negociación de una cantidad mínima de mascarillas, en este caso de 2,000 mascarillas. Posteriormente, 10,000 mascarillas que sí las entregan, reciben el pago y sí las entregan. Pero le ofrecen entregar una cantidad superior de 100,000 mascarillas que nunca le entregaron. Se hicieron entregar la cantidad de $65,600 que recibieron y jamás cumplieron con la entrega de dichas mascarillas. Cuando mi cliente está exigiendo la devolución del dinero o en su defecto la entrega de la mercadería ofrecida que nunca le llegó, en ese instante ellos conocen que un amigo íntimo de mi cliente, un importador de estos productos, de estas pruebas COVID, ya había llegado al Ecuador una buena cantidad y que también él estaba en esta posibilidad de intermediar, de vender. Ellos se ofrecen a tratar de comercializar, a comprar estas pruebas COVID, que finalmente mediante los engaños lo único que hacen es apropiarse ilegítimamente de estas pruebas y perjudicarlo mediante la estafa a mi cliente. Ahora, ¿su cliente a qué se dedica? Es decir, ¿cómo se involucra en esta actividad? O sea, ¿cómo él participa de esto que usted le denomina un emprendimiento en el contexto de la pandemia? ¿Ya se había dedicado a esto o era la primera vez que había esta posibilidad? Era la primera vez. Es decir, aquí hay un debut y despedida, diría yo, con su emprendimiento, porque mucha gente quisimos hacer o quisimos iniciar algún emprendimiento en época de pandemia. Recordemos que la movilidad era restringida, no podíamos realizar ninguna actividad comercial, todos los negocios estaban cerrados. Entonces hubo mucha gente con iniciativa que quiso iniciar algún emprendimiento. ¿Y qué se podía comercializar en ese momento? Lo único que se podía comercializar o los productos que se demandaban eran alimenticios, estas famosas mascarillas tipo KN95, guantes de látex y pruebas COVID. Entonces, he ahí esta iniciativa que tiene mi cliente, que desafortunadamente termina con la estafa que es víctima. Hay un hecho relevante que él es la víctima directa en este delito de estafa, pero detrás de él hay varias personas que también han sido víctimas indirectas en este delito de estafa, porque él era el intermediario, él era la persona, la cabeza visible, pero detrás de esto está el importador de las pruebas COVID, están las personas que aportaron económicamente para esta iniciativa de compra y posible comercialización de las mascarillas KN95. Es decir, Brian es la persona o la cabeza visible, pero detrás de ello hay varias personas que están estafadas por los ciudadanos de Israel. Claro, además el monto que usted dice, $65,000, es una cantidad fuerte, ¿no? Para una actividad o para un emprendimiento que finalmente no logró el éxito. ¿En qué momento hacen la denuncia? ¿La hacen cuando estalló el escándalo de los israelíes o la hicieron antes, doctor? No, Brian es víctima de la estafa y él, una vez que descubre, porque la trama es bien montada para cubrir esta fachada de empresarios internacionales, de personas solventes, para obviamente hacerse entregar el dinero y las pruebas COVID. Una vez que él descubre, se da cuenta que fue víctima de la estafa, inmediatamente acude ante las autoridades y presenta su denuncia. Hay un hecho relevante que él presenta su denuncia y relata con lujo de detalles todos los hechos como él los vivió, sin la asesoría ni el apoyo de ningún abogado. Él, con su círculo familiar íntimo y las personas que conocieron y participaron de este delito de estafa, los sujetos pasivos de la estafa, acudieron ante las autoridades y denunciaron 8 días antes de que estos ciudadanos israelitas sean aprehendidos en la provincia de Santa Elena en delito flagrante. Allí son aprehendidos y procesados por el uso de un documento público falso y por el enriquecimiento privado no justificado, toda vez que se les encuentra con una gran cantidad de dinero en efectivo, que era el producto de la estafa a mi cliente. Su cliente a esta hora ha sido
digamos, entiendo, y corrígame si estoy equivocado, entiendo que ha sido incorporado dentro del programa de protección de víctimas y testigos. Así es. ¿Por qué razón? Porque durante el desarrollo, una vez que él empieza, se da cuenta de la estafa, denuncia ante las autoridades y empieza a ser víctima de amenazas, de llamadas telefónicas, de mensajes de audio, de amenazas en contra de su integridad física e incluso de su vida y la de su familia. Es por eso que este hecho se denuncia o se pone en conocimiento de las autoridades que ya conocían, ya realizaban la investigación por el delito de estafa, que él lo presentó en calidad de víctima, y ellos, frente a la evidencia, a la contundencia y a la gravedad de las amenazas, luego de un procedimiento legal y normal, pues es introducido en este programa de protección de víctimas y testigos, porque aparte de ser víctima en el perjuicio patrimonial, encima estaba siendo amenazado por posiblemente los delincuentes quienes él había denunciado. Ayer hubo una audiencia, me parece. ¿Qué pasó en esa audiencia? Sí, el día de ayer se desarrolló una audiencia larga en la península de Santa Elena, en Cantón La Libertad, en la que uno de los procesados, Oren Sheyman, fue declarado culpable y sentenciado a una pena privativa de libertad de 20 meses. Debo decir y explicar que él se sometió a un procedimiento abreviado. ¿Qué significa esto? El procedimiento abreviado significa que el procesado y acusado hasta ese momento acepta libre y voluntariamente su responsabilidad en el hecho imputado, es decir, en el delito, en este caso, del uso de los documentos falsos. Acepta su participación en el hecho delictivo, así como su responsabilidad. Es por eso que Fiscalía solicita al juez de derecho que le imponga una pena privativa de libertad atenuada, digamos. Ese es el beneficio que recibe el autor confeso y hoy sentenciado. Diríamos que es el primer sentenciado en este delito en el que se está investigando esta estafa a mi cliente, así como los otros delitos que ya mencioné. Correcto. Su cliente, digamos, está en libertad, no tiene ninguna medida cautelar, me imagino, ¿no? Porque es el denunciante. Él está bajo este sistema de protección de víctimas y testigos. Es una víctima directa en el delito de estafa y víctima indirecta en el delito de enriquecimiento privado no justificado, que está en el Cantón La Libertad, en Santa Elena, perdón, toda vez que allí está el dinero que aparentemente es el producto de la estafa que sufrió él. ¿Y es posible que le devuelvan el dinero? Es absolutamente posible y legal, porque este dinero es el producto de la estafa, como le digo, y ahí se ha justificado y se ha demostrado legalmente cuál es el origen lícito de este dinero, cuál es el origen lícito de estas pruebas COVID que fueron importadas legalmente desde la China. Se ha hecho todo el procedimiento legal, se han hecho las declaraciones y liquidaciones aduaneras y se han otorgado el registro sanitario. Es decir, se ha cumplido con todos los procedimientos para la importación por parte del importador. Aquí hay una confusión que he escuchado yo en la opinión pública, en los medios de comunicación, que piensan que mi cliente, que Brian, es el importador de estas pruebas. Exacto. COVID. No, él no es el importador. Él simplemente era una persona que intentó intermediar, que como le decía, tuvo esta iniciativa, intentó hacer este emprendimiento, pero fue un debut y despedida. Empezó con este emprendimiento y terminó víctima de la estafa a su primer intento. Él no es un empresario, como muchas veces se lo menciona en los medios de comunicación. No es así. El empresario es el importador directo de estas pruebas, que lo ha hecho legalmente y es de conocimiento público, porque toda la documentación de soporte ha sido presentada a las autoridades competentes para demostrar la legalidad y licitud de la existencia de estas pruebas COVID. Correcto. Doctor, le agradezco mucho por su gentileza para dar un seguimiento a este caso. Muy amable por su tiempo. Que tenga un buen día. Gracias, señor periodista. Gracias. El jurista César Valencia, quien patrocina la defensa del ciudadano Brian Pérez, allí tienen ustedes la explicación que él ha dado. Dice que Brian Pérez era un vecino de los dos extranjeros, los dos israelíes que se hicieron pasar como agentes de la DEA. Supuestamente hubo una intención de generar un negocio, una importación de mascarillas dentro del contexto de la pandemia, que entregó $65,000 y que le estafaron y ha presentado una denuncia. El ciudadano Pérez además ha ingresado al programa de protección de víctimas y testigos. Ahí tienen ustedes para el debate público. 7:41 en A Primera Hora. Cumplimos 10 años por la señal de Majestad Radio.